Y está con nosotros el doctor Fabián Valencia, que ya hace parte de esta gran familia, oftalmólogo. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Laurita, a la invitación de ustedes hoy en el Canal TRO. Espero sacarlos de muchas dudas sobre esta enfermedad tan frecuente en nuestro medio. A eso iba. Aunque uno no lo crea o de repente uno desconoce que se llama de esa manera, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese síndrome del ojo seco. El hecho de estar frente a un computador o un televisor tanto tiempo, conducir, estar leyendo también frecuentemente, pues hace que nuestro ojo se vea afectado. Sí, es cierto. La enfermedad de superficie ocular, como la denominamos hoy en día, es una alteración tan frecuente que muchas de las personas la padecen, incluso en edades muy tempranas, ¿no? Hoy los niños que están enfrentados a las pantallas de los computadores por el tema de la virtualidad tienen mucha tendencia a padecer de esta alteración de la superficie ocular. Los adultos, pues obviamente también, la exposición a las pantallas en el trabajo, en la conducción con aires acondicionados, a veces muy fuertes por estos climas, a veces muy cambiantes, y básicamente la enfermedad de superficie ocular es una alteración que vemos en la consulta en una alta proporción, cada día con más frecuencia, y bueno, hay nuevos tratamientos que podemos usar para nuestros pacientes y de eso vamos a hablar. Precisamente toquemos los síntomas. ¿Cómo poder reconocer si yo estoy padeciendo de ese síndrome del ojo seco? Pues aquí tenemos el primero de ellos, sensación de quemazón, de ardor. Sí, ese es uno de los principales síntomas por los cuales consultan los pacientes. La sensación de quemazón o ardor se produce por una inflamación de la superficie ocular. Usualmente se asocia al enrojecimiento de los vasos de la conjuntiva, y esto genera una sensación de que el paciente tiene ardor ocular, como lo manifiestas, o sensación de quemazón. Es uno de los principales síntomas encontrados en esta enfermedad. Bueno, vámonos con la segunda de ellas para que usted esté tomando nota en casa, y habla sobre picazón en los ojos. Y a eso auméntele que uno no se sabe ni siquiera rascar bien cuando tiene esa picazón, porque uno utiliza la yema de los dedos o hasta objetos, como que ay, me pica el ojo, y se le hace fácil uno como rascarse. Tienes razón, la sensación de picazón o prurito, como le llamamos en medicina, es otro síntoma muy frecuente en los pacientes. No debemos frotarnos los ojos y debemos decirle incluso a las personas que lo hacen, especialmente los niños, que no lo hagan, porque el frotamiento ocular conlleva a una alteración de la capa de la córnea, que es la principal área refractiva o visual de nuestros ojos, y realmente la recomendación es no frotarse los ojos. Si existe el prurito, o en este caso la rasquiña que llamamos en otros casos, la indicación es consultar al oftalmólogo porque algo pasa. No es normal que nuestros ojos rasquen. ¿Qué pasa también cuando de pronto uno le cae una basurita o demás y uno quiere como retirársela y no debe hacer de pronto esto, sino cuál sería la correcta? Muy buena pregunta. La sensación de cuerpo extraño en el momento súbito por algún viento, alguna cosa que suceda, lo ideal es lavarse con agua limpia, ¿cierto? No usar ningún tipo de medicamentos hasta no ser indicado por el especialista, pero la intención de frotarse el ojo puede lastimar aún más la córnea y generar procesos de infección que no quisiéramos que sucedieran. Muy bien, ahí van recomendaciones adicionales. Vámonos con la tercera. Y dice, sensaciones dolorosas. Sí, el dolor se puede presentar en la mayoría de los pacientes por la evaporación que se produce en esta enfermedad. Realmente se ha perdido la homeostasis, el equilibrio de la superficie ocular, y lo que ocasiona una evaporación de la lágrima generando inflamación, y la inflamación genera dolor. Y ese dolor realmente se manifiesta en los pacientes como pesadez o sensación de cansancio, muchas veces asociada a lo que ya hemos hablado, del ojo rojo y la rasquiña en los ojos. Muy bien, vámonos con la cuarta de ellas, y nos habla acerca de la pesadez en los párpados, el cansancio, que uno a veces dice, ay, se me van a cerrar los ojos. Exacto, las glándulas que tenemos en los párpados, que se llaman glándulas de Meibomius, se inflaman en esta enfermedad, ocasionando una pesadez. El paciente refiere como una sensación de cansancio y pesadez, especialmente al final del día, pero se origina realmente por la inflamación crónica en algunos pacientes de las llamadas glándulas de Meibomius, que realmente tienen hoy en día un manejo adecuado y tratamientos idóneos con nuevas tecnologías que estamos usando para que estos síntomas se disminuyan rápidamente. Muy bien, y cerramos los síntomas con la siguiente. Ojos fatigados. ¿Cómo sabe uno cuando tiene el ojo fatigado? El cansancio ocular o el fastidio del ojo fatigado realmente se produce por ese
esa evaporación de la lágrima. La lágrima hace parte muy importante de la parte refractiva de nuestros ojos. Si el ojo está sometido a una alteración de la película lagrimal, por ende se fatiga, porque tenemos que hacer más fuerza, acomodación, poner los objetos en diferentes posiciones, porque la lágrima no está en la medida, en la calidad y cantidad que requerimos para no tener este síntoma. Hablando de lágrimas, hay personas que sí tienen más como esa producción que otras, es decir, hay quienes tienen en realidad el ojo seco y a veces dicen, no, a mí me toca estar aplicándome de pronto unas gotas para poder lubricar el ojo. Sí, claro, sí, eso es una cosa importante. En las edades, dependiendo de la edad, si es hombre, incluso si es mujer, de las condiciones medioambientales donde la persona esté, de las enfermedades que padezca, de los medicamentos que esté incluso consumiendo y de las gotas que esté usando, ojalá sean medicadas por el especialista, se puede producir eso que tú nos cuentas. Sí hay gente que tiene una mayor producción, pero no es la mayoría. La mayor parte de los pacientes tienen una disminución en esa producción lagrimal que ocasiona todos estos síntomas de los cuales hemos hablado. ¿Y eso tiene que influir de pronto con el tema de la edad o no? ¿O se presenta así sea en la época de la niñez, de la adolescencia? No, la frecuencia es mayor en los pacientes de más de 55, 60 años, especialmente en el sexo femenino. La proporción es 2 casi a 1 en las mujeres y eso tiene mucho que ver con el tema hormonal, ¿no? Es importante tener en cuenta en las pacientes mujeres posmenopáusicas que tienen mayor aumento de esta entidad, de esta enfermedad de la otra proporción de otros pacientes que son hombres y que tienen menos edad, pero sí es más frecuente en las mujeres de mayor edad. Muy bien, bueno, pero para cerrar este tema de los síntomas, te hago la pregunta sobre el ojo irritado, el ojo que se pone rojo, ¿también hace parte de estas señales o de estos síntomas de ojo seco? Es muy posible, ¿no? Sin embargo, en la consulta oftalmológica y optométrica uno evalúa primero pues, si el paciente ve bien, porque una de las causas de ojo rojo que tú cuentas es que ve mal. Y al ver mal, el ojo tiene una mayor acomodación, se inflama de por sí, pero una gran proporción de personas que acuden hoy en día a la consulta oftalmológica consultan por eso, porque el ojo está rojo, porque tienen la sensación de quemazón, irritación y casi siempre es por esta enfermedad que se llama así, enfermedad de superficie ocular o el ojo seco. Bueno, precisamente hablando del ojo seco, tenemos un término adicional que agregarle y es el ojo seco acuodeficiente. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Esta es una proporción o una parte de una clasificación de la enfermedad de superficie ocular que se originó en el último manejo mundial de esta enfermedad. Fue en el año 2017 y se habla de acuodeficiente porque hay una disminución de la parte acuosa de la lágrima. El 90% de nuestras lágrimas es agua. Entonces hay una proporción alta del agua y cuando hay una disfunción acuodeficiente se refiere a que hay una producción disminuida de la lágrima, de la glándula lagrimal, que es la que produce esta parte acuosa de nuestra lágrima. Bueno, eso con el tema del agua. Hay otro término que también se le suma al ojo seco, evaporativo. Sí, la causa más frecuente del ojo seco en nuestro medio, a nivel mundial incluso, es la causa evaporativa. Y por eso los nuevos tratamientos para tratar o manejar el ojo seco evaporativo, que es la principal causa de esta enfermedad, conllevan a una mejoría de los síntomas. Usualmente los pacientes con ojo seco evaporativo se cansan más rápido, el ojo está más irritado, más rojo, con mayores molestias y realmente la evaporación de la lágrima es la causa fundamental de todos los síntomas y la cascada inflamatoria que se produce en los pacientes que tienen esta parte del ojo seco, esta clasificación. Yo no sé si se puedan tener los dos términos, pero viene a continuación el ojo seco mixto. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla, ¿no? Como su nombre lo dice, una mezcla de las dos partes. El ojo seco evaporativo y el ojo acuodeficiente no son independientes, se pueden mezclar. Realmente lo que vemos hoy día es más el ojo evaporativo, el ojo seco evaporativo, por una alteración de las glándulas que producen estas sustancias lipídicas que hacen que la lágrima no se nos evapore tan rápido. Entonces, esa mezcla de esas dos entidades que antes eran separadas, hoy en día, desde hace 3 o 4 años para acá, las manejamos de manera mixta. O sea, sí puede haber personas que tienen la enfermedad mixta, que es una minoría, la mayoría lo tienen de forma evaporativa y otra proporción pequeña es por la parte de la deficiencia acuosa. Muy bien. Pero cerremos entonces también con los factores de riesgo. ¿Qué es lo que está influyendo en que yo pueda padecer ese síndrome del ojo seco? Bien, los factores de riesgo pues son montones de cosas. El ambiente principalmente donde estamos conviviendo, trabajando, los aires acondicionados que hoy en día, como ya les había hablado, ventiladores,
la humectación del ambiente, la hidratación del paciente, la Viajes cantidad frecuentes. Exactamente. Sí, es muy bueno viajar, lo sabemos, pero esto puede llegar a influir. Sí, claro, los aires acondicionados en los aviones y las temperaturas cambiantes, la humedad relativa realmente del ambiente, por ejemplo, es diferente una persona que vive en Girón a una persona que está en Bucaramanga, o en una ciudad de clima frío, lo que los síntomas cambian en la medida que el ambiente es diferente. Entonces la idea es que si hay cosas que se pueden disminuir o evitar, la alimentación ideal, buena alimentación y buen ejercicio también es importante. Ahí ya vamos bien, ya estoy juiciosa en el tema del ejercicio. Veo acá la imagen del cigarrillo, el humo del cigarrillo, el humo de repente también de las personas que están en cocina todo el tiempo, ¿puede llegar también a afectar el ojo? Si existen factores predisponentes del paciente, efectivamente sí pueden afectar este tipo de situaciones. El consumir cigarrillo o estar expuestos a humo de diferentes causas o lo que sea que hablemos del humo, sí puede producir mayor resequedad, mayor evaporación de la lágrima. Entonces está sometido el ojo a unas circunstancias atmosféricas diferentes cuando hay humo de por medio, ¿no? A cuando hay unas temperaturas normales o una humedad diferente. Muy bien. El uso de los lentes de contacto. Yo a este le tengo respeto porque debe tenerse un cuidado minucioso, desde el hecho de tener las manos muy limpias al momento de ubicarlo en mi ojo, de hacer como el cambio, de mantenerlo también en agua limpia, recomendada para el lente de contacto. O sea, no todo el mundo tiene ese hábito del buen uso de lentes de contacto. Sí, el uso de lentes de contacto se ha asociado a síntomas de ojo seco. Los pacientes que tienen predisposición a tener ojo seco, especialmente el que se evapora, el que hemos hablado de evaporativo, no son capaces de tolerar los lentes de contacto. Son aquellas personas que se ponen el lente y a las 2 horas ya no son capaces de resistirlo porque el ojo se pone muy rojo, por obviamente razones de resequedad previamente en la superficie ocular. El uso de lentes de contacto, como tú lo decías, Laurita, sí requiere realmente un manejo adecuado, con unas manos muy limpias, con productos especializados para mantener los lentes desinfectados, por así decirlo. Es una excelente opción para que la gente vea bien, pero tiene cuidados y está asociada al síndrome de ojo seco. Muy bien. Y lo que ya hemos mencionado y que estamos viendo también en imágenes es el tema de la edad, el tema del uso de computadores, de estar también frente a un televisor tanto tiempo. Y yo pienso que a uno se le olvida hacer el ejercicio de estar parpadeando para que la vista descanse. No es fácil, ¿no? Porque es algo involuntario. Nuestro parpadeo es un promedio de 15 por minuto. Cuando estamos expuestos a pantallas, este parpadeo se reduce al 50%, o sea, es muy bajo. Entonces, si estamos expuestos a una pantalla, tenemos que tener claro que hay que hacer pausas activas. Descansar cada 20 minutos, un par de segundos, 20, 30 segundos, cerrar los ojos, mirar hacia otro lado, es lo ideal. Eso es lo que hoy en día recomendamos en aquellas personas que están expuestas tantas horas al día en los aparatos de computadora. Muy bien, hacer ese ejercicio también. Y vemos acá los medicamentos. ¿Hay alguno que pueda influir en el síndrome del ojo seco? Sí, por supuesto, hay varios fármacos. De hecho, los medicamentos que usan para la diabetes, los pacientes que usan medicamentos para el tema de psiquiatría, ¿cierto? Y hay otros muchos medicamentos que están involucrados en la mayor evaporación de la lágrima o en la menor producción de la misma. Entonces es importante que consulte con su médico cuál de estos medicamentos le puede generar más molestias y si ya tiene la enfermedad diagnosticada, pues mirar la opción de cambiar los fármacos por unos que no generen este síntoma de resequedad. Muy bien, y bueno, ahora sí, lo que todos estaban esperando, recomendaciones, tratamiento, ¿qué se puede hacer cuando alguien ya tiene como tal este síndrome del ojo seco? Bueno, si los televidentes sienten que tienen esta posibilidad, han escuchado y padecen de estos síntomas, independiente de la edad, la recomendación es que nos consulten para evaluarlos clínicamente. En la consulta oftalmológica uno realmente puede evaluar si el paciente tiene este tipo de enfermedad. Hoy en día tenemos diagnósticos a nivel de la sistematización y la inteligencia artificial que nos permiten realmente diagnosticar y mostrarle al paciente en imágenes qué es lo que está sucediendo. Son equipos de alta tecnología que hoy en día contamos. Y el tratamiento, pues siempre hemos hecho uso de lubricantes o medicamentos de sustitutos lagrimales que nos han ayudado a mejorar los síntomas, pero hay que tratar la causa. Toda medicina tiene una causa y realmente que los nuevos tratamientos que están hechos a bases de diferentes luces, los llamamos luces pulsadas o IPL, es lo nuevo que estamos haciendo para el manejo de la enfermedad de superficie ocular, especialmente en pacientes que tienen ojos secos evaporativos, como vemos en la imagen, con inflamación severa del borde palpebral. O sea que sí hay nuevos tratamientos, tecnología láser que estamos usando para aquellos pacientes que tienen disfunción de la superficie ocular y los invito para que
nos consulten, nos visiten para que podamos ayudarles en este tema con nuevas cosas que estamos haciendo. Porque en conclusión, todos los casos son diferentes y uno siempre debe visitar su médico, hacerse el chequeo, revisión y demás, porque los tratamientos también son diferentes. No el mismo del vecino, del amigo, del familiar, es el mismo mío. Así que siempre tenemos esa responsabilidad de cerrar nuestros temas de salud con que visite a su médico. Así que, doctor Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación y los espero para poderles ayudar a mejorar sus síntomas de visión.